Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Nosotros los seres humanos tenemos una extraordinaria virtud que es ese don de interrogarnos, preguntarnos, curiosear por el entorno inmediato, por esas complejidades que nos va dando y marcando la vida, el mundo, la cultura, lo societario. Y esa gran virtud nos ha llevado justamente a echarle mano a cualquier posibilidad de sabiduría, de conocimiento, de instrumentos indagatorios que nos permitan a nosotros tener conocimiento de causa sobre los fenómenos complejos que vivimos a diario en el mundo. En estos momentos, no sé si por moda, por afanes de la emergencia que de pronto la humanidad está viviendo en este momento, hay un tema sobre el tapete que es el cambio climático, el calentamiento global. Esto está generando mucha angustia. Se han prendido las luces de alerta porque pareciera que de verdad es un tema complejo y pareciera también que hay consenso entre los científicos cuando dicen que ciertamente el cambio climático puede marcar el futuro inmediato del mundo y nuestra vida. Hoy es el tema de la mirada plural. Para ello, pues hemos invitado a un profesor invitado del CIDIAT. Él es ingeniero, está adelantando un proyecto aquí en Mérida con apoyo del CIDIAT sobre estos fenómenos del cambio climático, digamos, como manifestación local, regional. Le damos la bienvenida al profesor Enrique Pacheco. Profesor Enrique, bienvenido. Como decía al principio, son muchas las preguntas, muchas las inquietudes y las interrogantes. A veces se pregunta más de lo que se encuentra como respuesta, pero vamos a hacer un esfuerzo por llevarle a nuestra audiencia los entretelones de esta problemática que se hace cada vez más compleja y más controversial. Seguro que sí, muy bueno, muchas gracias por la invitación, profesor, y realmente es un honor para mí estar aquí y compartir con ustedes y compartir con la comunidad merideña, justamente yulandina, la problemática del cambio climático. Creo que el principal escenario que tenemos como crítico realmente es la ignorancia colectiva que hay en torno al tema, ¿no? Ejemplos de ello es que el último inventario de generación de gases de efecto invernadero en Venezuela se hizo en el año 99 y la primera y única comunicación sobre el cambio climático data del año 2005, o sea, ya tiene 10 años de haber ocurrido. Somos un país productor de petróleo y exportador de cambio climático, vamos a decirlo así. Somos a nivel de Latinoamérica el país de mayor consumo y generación de mayor consumo de energía. Somos un país contaminante. Y somos el primer productor a nivel latinoamericano per cápita de generación de gases de efecto invernadero. Ahora, profesor, en cuanto a los números, cifras, vamos a decirle a nuestra audiencia, ¿por qué tanta angustia en este momento? ¿Por qué esta preocupación montada sobre la ignorancia justamente, ¿no? Pero genera incertidumbre? Claro. Las cifras, digamos, que nos permitan a nosotros prefigurar una catástrofe, ¿en qué tiempo, en qué lapso? Sí, ¿cómo está eso? Bueno, en cuanto a la catástrofe, yo diría más bien lo que queda es realmente internalizar cuál es la problemática, pero para eso hay que socializar el conocimiento. No es posible que la población siga ignorante de lo que está ocurriendo aquí. Y el tema del cambio climático no debe ser menester de un grupo de investigadores que a lo mejor de una forma muy loable están desarrollando este tipo de actividades, tampoco de una institución. Realmente el pueblo debe estar en conocimiento de lo que es esta problemática. Entonces, por ahí es donde hay que empezar. ¿Pero qué implicaría un conocimiento en esa base de población, el pueblo, la sociedad? ¿De qué manera, digamos, ese conocimiento extendido, masivo, masificado, pudiese incidir positivamente en frenar el avance del calentamiento? Bueno, precisamente porque una vez que el pueblo está consciente de la situación, la hipótesis que manejamos es que genere la presión necesaria en el estamento político, que son los que toman las decisiones, que no las han tomado hasta ahorita. Por ejemplo, Venezuela adolece de una política nacional para el cambio climático. Como le estaba diciendo, tenemos un inventario del año 99 y tenemos una primera comunicación del año 2005, o sea, hace 10 años. Esos son los mejores ejemplos de lo que ha sido
la falta de conciencia de parte del gobierno en torno al problema como tal. O sea, es un tema donde entonces la idea es que socializando la información, socializando el conocimiento, se genera la suficiente presión en los entes que son las personas encargadas de tomar las decisiones para que estos entonces hagan algo. Ahora, signo negativo, por ejemplo, ver cómo se elimina el Ministerio del Ambiente. ¿Cuáles son las razones para eliminar una institución que incluso creó y dejó antecedentes importantes en América Latina? Creo que fue uno de los primeros ministerios, digamos, que asumen el compromiso de velar por el ambiente. El Ministerio del Ambiente desapareció. Sí. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, la verdad es que... pero hay un discurso ambientalista de parte de los funcionarios y todo Sí, lo demás. el problema, profesor Márquez, es que no hay coherencia. El problema es la falta de coherencia. Hay una falta de coherencia entre el discurso y la acción. Y eso no solamente atañe al gobierno en sus distintas instancias, que puede ser no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel local. Óigase bien, indistintamente de la corriente política que siga, porque aquí no se ven diferencias en torno a eso. Si uno va a una alcaldía, por ejemplo, que es administrada por un sector pro gobierno, uno ve exactamente los mismos problemas en términos de deforestación, de emisión de gases de efecto invernadero, de contaminación de las aguas, etcétera, que lo va a ver en una alcaldía de oposición. Casos típicos, por ejemplo, el de Baruta y casos típicos, por ejemplo, el del municipio Libertador. Eso es un ejemplo de lo que yo le estoy diciendo. Ahora, profesor, permítame un segundo, porque para este programa el equipo de producción se encargó de buscar miradas, lo que se llama miradas, opiniones muy breves, de gente que está vinculada con la temática o con la problemática, ¿no? Entonces yo lo voy a invitar a usted para ver y oír la primera mirada, que es la del profesor Luis Sandia, precisamente director del CIDIAC. Yo creo que él aporta algo que usted ya tocó, lo oímos, lo vemos y continuamos con la conversación. ¿Cómo no? Vamos entonces con el profesor Luis Sandia. El cambio climático representa en la actualidad uno de los grandes aspectos que la sociedad mundial está abordando desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de los países y también desde el punto de vista comunitario. Dentro del cambio climático convergen una serie de aspectos que tienden en muchos casos a tener algunas confusiones. En ese sentido es importante destacar que parte del cambio climático está asociado, por ejemplo, al calentamiento global, que representa pues un incremento importante de la temperatura promedio de la Tierra, especialmente de la que se ha medido en los últimos 150 años y que se espera, de acuerdo a la tendencia, que en los próximos 30 años ese proceso también siga aumentando hasta alcanzar aproximadamente 1 o 2 grados en promedio de la temperatura. Pero también asociado al cambio climático se dan otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las distorsiones o alteraciones que puede haber en el comportamiento de las precipitaciones a nivel global. Y todos estos elementos confluyen en un aspecto de gran preocupación a nivel global. Sin embargo, es importante que reconozcamos que desde el punto de vista local también podemos identificar algunos aspectos asociados al cambio climático y eso tiene que ver con las, digamos, innegables transformaciones de alteración que estamos dando la sociedad actual y nuestros esquemas de desarrollo con respecto a la contaminación ambiental, al deterioro ambiental y a esos elementos que están tendiendo, por ejemplo, a la deforestación, a la ampliación de la frontera agrícola y a la alteración de hábitats naturales que requieren que desde el punto de vista local establezcamos mecanismos para atender y controlar estas consecuencias importantes que están alterando el clima de la Tierra y en consecuencia la vida del hombre. Bien, profesor, ahí está pues un planteamiento. ¿Cómo apostar a un estudio interdisciplinario que permita focalizar, digamos, esas emergencias globales con medidas ya locales, regionales? Por ejemplo, en el caso de Mérida, usted que está adelantando un proyecto aquí en nuestra ciudad, vinculado con el CIDIA y con la Universidad de los Andes.
¿cuáles serían esos mecanismos muy concretos? Digamos, primero, ganarse la voluntad política de quienes dirigen nuestra ciudad. Yo creo que ahí hay un papel fundamental. Usted se queja por la ignorancia de la población, pero es que lamentablemente también nuestra clase política es muy ignorante, ¿no? Y aquellos que tienen conocimiento y que saben de pronto cuáles son las causas reales de un fenómeno determinado vinculado con intereses muy específicos, se hacen de la vista gorda. ¿Cuáles son los mecanismos concretos para enfrentar esto a nivel local? Bueno, a nivel local es la divulgación. Divulgación. Tenemos que empezar por ahí. Medios como este son Perfecto. fundamentales para lo que yo he repetido en varias ocasiones, la socialización del conocimiento. Si usted va a una esquina en París o en Madrid o en cualquier ciudad donde la gente tenga un conocimiento general de lo que es el tema del cambio climático, muy posiblemente le repitan lo mismo que pues, le acaba de manifestar el profesor Sandia. El tema es de que aquí en particular no somos, como yo le he dicho, coherentes con ese discurso. Nosotros estamos perdiendo por deforestación anualmente en Venezuela entre 200 y 300.000 hectáreas por año. Eso es gravísimo porque estamos perdiendo justamente esa capacidad de captación y de eventual secuestro de carbono. Nosotros tenemos una cuenta negativa a pesar de ser un país en vías de desarrollo. Nuestras áreas boscosas van disminuyendo todos los años, pero de una forma atroz, y sin embargo no se está haciendo nada. Vienen campañas de reforestación que pretenden con pañitos calientes, con 14.000 hectáreas, reponer las 300.000 que sean. O sea, eso no tiene ningún sentido. Lo que tendría sentido es cero deforestación, así, de esa forma radical, y a partir de ahí comenzar a recuperar esos ecosistemas forestales que son precisamente las primeras, vamos a decir, entes capaces de captar toda esa cantidad de carbono que estamos emitiendo, principalmente el CO2, ¿no? Entonces, el tema concreto es ese, profesor, es concientizar a la población de esta problemática. Por ejemplo, para el caso de Mérida, los modelos que actualmente se han utilizado para la predicción, cabe destacar, de los efectos del cambio climático en el país, se circunscriben en líneas generales de una forma muy sencilla a dos escenarios. Uno donde vamos a tener un aumento de la precipitación y otro una reducción en la precipitación, o sea, en las lluvias, ¿no? El aumento en las lluvias viene en las zonas litorales, obviamente por el calentamiento de las masas de agua. Vamos a tener más evaporación, vamos a tener más humedad en el ambiente y por supuesto vamos a tener mayor precipitación. Y luego está la parte continental, que representa más del 85% del resto del país, donde hay una proyección de reducción de la precipitación, o sea, de las lluvias. Los escenarios van desde el 5 hasta el 25% de reducciones. Tomemos la cifra más baja. Si en este momento tenemos los problemas que tenemos, nada más con un 5%, imagínese usted con un 25%. En las zonas litorales, donde habría un aumento de la precipitación, muchos estarán pensando y dirán, caramba, qué bueno, una bendición, aquí que no llovía ahora va a llover más. Espérate un momentico. Tenemos una cantidad de ecosistemas costeros semiáridos que, vamos a decirlo en estos términos muy sencillos, no están preparados para recibir esas grandes cantidades de agua y sencillamente están proclives a cualquier desastre no natural, porque los desastres son generados por el ser humano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando se habla de desastres naturales, realmente el desastre no es natural, el desastre lo hemos propiciado nosotros con la ocupación de planicies de inundación, de espacios proclives a riesgos, etcétera, que lo sabemos y sin embargo lo hacemos. Claro, el grado de vulnerabilidad, digamos, ahí tiene un factor humano fundamental, ¿no? Los abusos, las invasiones de terreno, la construcción de viviendas en zonas poco aptas para la vida humana. Profesor, pero tenemos nosotros la otra mirada, que como es una mirada plural, pues nosotros nos ocupamos de abarcar, digamos, en la medida de lo posible, las distintas disciplinas del saber que se imparten aquí en nuestra Universidad de los Andes. Y tenemos la mirada del profesor Roberto Chacón, sociólogo, bastantes años estudiando esta problemática desde la perspectiva sociológica y dicta la materia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Vamos a oír la mirada del profesor Roberto Chacón y volvemos con este diálogo. Una de las preocupaciones centrales en este momento que preocupa a toda la humanidad
es la excesiva concentración de la riqueza. Dice Piketty en su difundido y criticado libro El Capital en el siglo XXI que el pasado se devora el presente. Y efectivamente, este siglo XXI, la concentración de la riqueza es similar a la que había en el siglo XIX. ¿Eso qué significa? Que el 1% de la humanidad es dueña del 40% de la riqueza del planeta y el 10% de la humanidad es dueño del 90% de la riqueza. Ese problema de la concentración de la riqueza, pues lógicamente también se traduce en una debilidad de los estados y en una debilidad de la sociedad para enfrentar los grandes problemas que en este momento confronta. Por ejemplo, el problema ambiental. Enfrentar las consecuencias del cambio climático, enfrentar las consecuencias que produce una economía de mercado depredadora que ha venido dañando sistemáticamente el planeta, pues requiere la inversión de gigantescos recursos. Y yo me preguntaría, ¿los grandes capitalistas del planeta tendrán la generosidad y la disponibilidad para aportar cuotas importantes para enfrentar este problema? Bien, ahí está, ahí queda una inquietud sociológica, profesor, ¿no? O sea, ¿cómo lidiar con un problema en donde se involucran actividades de distinta complejidad, potencialidad, connotación, la riqueza y la pobreza en función de paliar una situación que amenaza con toda la humanidad? ¿Es posible concebir que eso que llama el profesor Roberto Chacón, la acumulación excesiva de riqueza, darle un parado para apostar a un equilibrio, a una armonía entre los que tienen, los que no tienen, y el planeta que está de verdad casi que llegando a estados de agonía, pues? Sí. Efectivamente es el modelo de consumo. Lo que plantea el profesor Chacón con mucha razón es así. Es un modelo consumista que es básicamente el responsable de todos estos efectos de los cuales hemos estado hablando. Tenemos ahora una cumbre en París que ya está en proceso y yo lo digo aunque las palabras pueden sonar un poco fuertes, pero eso realmente es un gran acto de hipocresía mundial. Es ¿En qué sentido de hipocresía? Bueno, es sencillamente el avalar cuotas para los países productores a que van a reducir tal o cual cantidades de gases de efecto invernadero, pero realmente no se está logrando el propósito. Vamos a verlo. Si con 0.8 grados, que es casi la cifra que tenemos ya registrada en cuanto al aumento de la temperatura a nivel global, ojo, eso es un promedio, porque a nivel de las montañas tropicales puede ser más de 4 grados en muchas localidades, ha pasado lo que ha pasado. Tenemos lluvias de mayor intensidad, tenemos periodos de sequía que se acentúan más, tenemos zonas como el estado Falcón en Venezuela, que tiene 9 meses que no llueve, cuestiones que son totalmente atípicas. Imagínense ustedes con escenarios prospectivos a más 4 grados, a más 5 grados para el año 2050 y para el año 2100 que no pudiera pasar. O sea, el aumento en la temperatura, el derretimiento de los glaciares, sobre todo de los que generan más cantidad de agua, como es el caso de la Antártida y Groenlandia y lo que es el Ártico, ya tenemos un aumento en los niveles de mar. Imagínense ustedes con escenarios de más 5. Entonces, el problema realmente es la sociedad consumista y nosotros en Venezuela no escapamos a eso. Basta con ver las cantidades de desechos y residuos sólidos, llamados comúnmente basura, en cualquier avenida de Mérida. Sí. Esos son ejemplos realmente de cómo estamos de atrasados en cuanto a la toma de decisiones acertadas para atacar el problema desde su raíz. Profesor, vamos a ir a un corte, me estaban indicando que vamos a un corte, vamos a regresar. Y yo quisiera, en la segunda parte del programa, profesor, poner sobre la mesa esta controversia que hay entre especialistas. Uno señala que, por ejemplo, no es un problema de recalentamiento global. Ellos hablan de enfriamiento, que la amenaza a la humanidad a futuro va a ser un problema glacial. Las temperaturas van a descender a niveles preocupantes. A mí me gustaría su opinión, conocer su opinión, porque uno que es pagano en la materia, medio se informa para mantener cierto nivel de competencia en estos diálogos, pues uno queda atónito, pues. O sea, realmente, y cuando uno encuentra por ahí informaciones que dice que de pronto también hay estudios, laboratorios científicos que se prestan
para la componenda con las grandes industrias, sobre todo petroleras, entonces uno cae en el estado de sospecha y se pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿Cuáles son las variables, las coordenadas verídicas de esta inmensa problemática? Vamos a un corte, amigo, y volvemos. Bien, amigos, continuamos entonces con el profesor Enrique Pacheco, el tema cambio climático, calentamiento global. Profesor Enrique, yo dejé un planteamiento que de verdad me ha inquietado, pues en esta búsqueda de hacerme una idea de la complejidad de esta problemática. Y me he encontrado, por ejemplo, controversias interesantísimas en torno a esas disparidades de percepción. Para unos es un problema de recalentamiento global, cambio de clima, pero hay otros que hablan de el enfriamiento, en términos incluso también muy drásticos, ¿no? Preocupantes. Entonces pareciera que la disputa se está planteando entre los calentólogos y los enfriólogos, ¿no? Es decir, ¿qué hay de cierto en esta controversia realmente? ¿Por qué esa disparidad? Y estamos hablando de científicos reconocidos y de países que tienen una larga trayectoria estudiando este fenómeno. ¿Por qué esa disparidad? Bueno, indudablemente la aplicación de modelos genera incertidumbre, porque los modelos son tan buenos como la información que se les suministre. Sí es. Entonces son sencillamente predicciones. Predicciones. Sin embargo, los expertos en modelística nos hablan de que donde coinciden dos modelos, ojo, ahí hay que tener cuidado, ¿no? En cuanto a lo que usted me dice, pues es conocido que muchos sectores científicos de países desarrollados de cierta forma se han prestado para ser financiados precisamente por empresas, entre ellos las del lobby petrolero, etcétera, y generan resultados amigables, vamos a decirlo así, con otro tipo de hipótesis que no es precisamente la del calentamiento global. ¿Sí me explico? Entonces, eso genera también mucha suspicacia. ¿Quién dice la verdad? Mire, la verdad es muy sencilla, la dicen los datos. Los datos de la misma Agencia Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos, la NOAA, con su laboratorio que tienen en el volcán de Mauna Loa en Hawái, detecta precisamente y lo registra el aumento, por ejemplo, en la concentración de CO2 desde principios de siglo hasta el presente, desde 280 hasta ya casi 400 partes por millón. Eso es irrefutable. El aumento en el nivel del mar, eso es irrefutable. La disminución en la superficie de los glaciares, pero veamos aquí, por Dios, nada más el que tenemos enfrente en el Pico Bolívar. Vemos cómo ante los ojos de nosotros todos los días se va reduciendo y no vemos el del Humboldt porque no tenemos la posibilidad de verlo directamente. O sea, la tragedia humana, porque aquí no pasará de ser una tragedia anecdótica de turismo, del recuerdo. Pero hay otros sitios, como es en la vertiente pacífica de Perú y de Bolivia, que dependen eminentemente del ciclo hidrológico que genera el derretimiento y reposición de esos glaciares. Déjeme aclararle al público, esa vertiente es sumamente seca. De hecho, de los ecosistemas más secos del mundo se ubican ahí. Sin embargo, también se ubican más de 8 millones de personas que dependen de ese ciclo hidrológico, y ahí vamos a tener una tragedia humana porque sencillamente se van a quedar sin agua. El agua no que llueve, sino el agua que viene de ese ciclo natural de los glaciares. Entonces esos son ejemplos, no es una cuestión de controversia como tal, los datos son irrefutables. Hay un panel, el panel intergubernamental del control climático, y leía recientemente que de los 138 trabajos que ellos tienen y que los proyectaron al mundo como cierto, verdadero, parece que no se corresponden con la realidad, ¿no? Entonces se habla de lo que otros estudiosos llaman las olas climáticas, el cambio de clima por ocurrencias, por coyunturas, que se juntan factores variables, es decir, variabilidades que se dan en un momento determinado, se altera, se crea un desorden, pero Gaia, la Tierra, vuelve a la normalidad. Esa hipótesis Gaia, ese órgano vivo, la Tierra, que tiene el don de regular y controlar lo que tiene en su vientre, en su expansión geográfica, geológica,
las tesis del maestro James Lovelock, cuando dice, la Tierra sabe lo que hace. Eso es un órgano vivo que tiene la potestad de controlarse y autorregularse. Bueno, yo le agregaría, efectivamente, la Tierra sabe cómo controlarse. El que no sabe cómo controlarse es el ser humano, o sea, que habita la Tierra. El abuso del hombre es mayor que el autocontrol de la Tierra. Con toda seguridad. Si uno examina la historia natural del planeta, que ya tiene 4.500 millones de años de antigüedad, observa claramente que ha habido ciclos climáticos a lo largo de toda su historia. Eso también es irrefutable, eso se ha detectado en los conos en los cilindros de hielo que se han extraído de Groenlandia, por ejemplo, donde se registra todo lo que es la climatología histórica, la paleoclimatología del planeta. Ahora, es que el pequeño detalle no es ese, el pequeño detalle es que esos cambios han ocurrido en miles o en cientos de miles de años, no concentrados en 100 años como está ocurriendo ahorita. Entonces, el drama es precisamente, profesor, que la Tierra no está preparada para asumir ese cambio en poco tiempo. Veamos en el caso de los ecosistemas de montaña. El desplazamiento altitudinal de las zonas de vida de los distintos ecosistemas, ¿pueden realmente esos ecosistemas ser resilientes, o sea, poderse acomodar a ese cambio de temperatura y de patrones de precipitación, cambios microclimáticos en el caso de nuestras cuencas hidrográficas? Pues no les va a dar chance, sencillamente no hay esa oportunidad. La naturaleza puede amortiguar, que es lo que llamamos la resiliencia ecosistémica, esos cambios, pero en lapsos mucho mayores, no en periodos concentrados de 40, 50 años, y mucho menos las comunidades humanas. Así es. Vamos, profesora, a otra mirada, la segunda mirada del profesor Luis Sandia, que toca esta parte de la conversación. Vamos entonces con el profesor Luis Sandia. Los efectos del cambio climático en nuestro sistema planetario requieren que se establezcan mecanismos de adaptación a ese proceso. Y eso parte de actuaciones tanto del sector público, del sector privado y especialmente de los sectores comunitarios que habitan en las distintas ciudades, regiones o países. Se requieren actuaciones, por ejemplo, en materia institucional de parte del Estado que tiendan hacia potenciar procesos de planificación ambiental que establezcan los mejores usos del territorio y en función de las características territoriales se puedan definir cuáles son las mejores áreas para las distintas actividades humanas, las actividades industriales, las actividades residenciales, siempre con vista en la problemática del cambio climático y las consecuencias que esos procesos, por ejemplo, puede tener en la actividad humana, la ocupación del territorio, por ejemplo, en zonas costeras, la potencialidad a futuro de un aumento promedio del nivel del mar y esas consecuencias en las regiones costeras donde habita gran parte de la población. En ese sentido, los procesos de adaptación tienen que orientarse a facilitar mecanismos de planificación que controlen o puedan establecer estrategias de control a esos efectos negativos de, por ejemplo, un potencial aumento del nivel del mar. Pero además requiere que a nivel ciudadano y a nivel comunitario cada vez incorporemos en nuestro comportamiento diario actuaciones más amigables con el ambiente que favorezcan sobre todo la prevención de riesgos naturales, que favorezcan entonces las consecuencias negativas de un proceso de deterioro ambiental que al parecer es la tendencia que se ha presentado sobre todo en los últimos 50 años y que ha dado pie a una gran preocupación global por el tema del ambiente. Bien, profesor. La deducción que uno saca oyéndolos a ustedes es que el fenómeno está presente. Vamos a tener que convivir con una alteración climática preocupante. ¿Qué quedaría entonces? Digamos, políticas de concientización, medidas pragmáticas, prácticas, para sobrellevar esto hasta que de pronto, qué sé yo, hipotéticamente, volvamos al equilibrio que necesitamos para que la vida continúe. ¿Qué se está haciendo? Bueno, en primer lugar es bueno aclararle a la audiencia que aquello que continuamente se repite, de que salvemos al planeta, de que vamos a salvar al planeta y tal, y qué sé yo, mire, eso es una gran
eso es una gran mentira. Nosotros no vamos a salvar ningún planeta. Quien vamos a salvar es a la especie humana. El planeta, una vez que desaparezcamos nosotros como especie, va a estar en mucho mejores condiciones de lo que está actualmente y sí va a tener la capacidad de adaptarse. Van a mutar muchos organismos, van a evolucionar otras especies, otras irán a desaparecer, pero el planeta va a estar, además que todavía le quedan aparentemente 4.500 millones de años de vida. El problema somos planeta. nosotros, ¿no? El problema somos nosotros. Entonces, cuando hablamos de salvar al planeta, realmente no estamos salvando al planeta, nos estamos salvando a nosotros como seres humanos. Eso es importante internalizarlo. Levi Strauss, aquel maestro extraordinario, antropólogo, decía, pues, el mundo, la vida empezó sin el hombre y terminará sin el hombre. Sí. Eso es lo que debemos internalizar. Ahora bien, a nivel local, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta, porque muchas veces cometemos, vamos a decirla, o nos tentamos a empezar a preocuparnos por los problemas globales que como comunidad global deberíamos estar, pero ¿qué hacemos a nivel local? Eso que hablaba el profesor Sandia de la planificación, del ordenamiento territorial, de tomar... Ok, ese es el deber ser. Pero eso no se está haciendo. Basta con echar una mirada, valga el programa, a lo que es la ampliación urbana en Mérida. Por poner un ejemplo que conocemos todos acá. Cada vez tenemos menos árboles. No hay un terreno que todavía quede verde que no haya que montarle un edificio o un centro comercial encima ante la anuencia de todas las autoridades, desde el Ministerio del Ecosocialismo y Aguas, como se le denomina ahorita el Ministerio del Ambiente, la misma Gobernación, la Alcaldía de Libertador, etcétera. O sea, hay una inconsciencia colectiva. Ves que talamos los árboles, los pocos que hay. Mérida es una ciudad sin árboles. La construcción del trolebús, profesor, significó la destrucción de unos cuantos miles de árboles desde Ejido hasta una de las fases estas aquí por la avenida Andrés Bello. Y aquello generó polémica. Nosotros hicimos un programa hace, qué sé yo, 2, 3 años sobre esa problemática. Pero profesor, vamos a la segunda mirada del profesor Roberto Chacón, porque toca parte de esta inquietud que estamos abordando en este momento. Él como sociólogo pues nos deja abierta la ventana de ver la complejidad disciplinaria de la materia. Vamos con el profesor Roberto Chacón. Una de las proposiciones principales que se lleva a la Cumbre de París, que se realizará entre el 30 de noviembre al 11 de diciembre de este año, y donde se va a discutir el control de las emisiones de CO2 y se va a revisar el protocolo de Kioto. En esta reunión, una de las propuestas que se ha difundido a través de los medios de comunicación es dejar que cada gobierno se comprometa de manera individual con respecto a la reducción de las emisiones de CO2. Uno se atrevería a especular con respecto a esa proposición de la siguiente manera. Primero, esta decisión tendría un carácter vinculante, es decir, el compromiso de cada gobierno con respecto a los porcentajes de reducción de CO2 van a ser obligatorio cumplimiento. Segundo, habrá seguimiento sobre el cumplimiento de estos acuerdos. Tercero, hay organismos internacionales que puedan sancionar las violaciones de estos acuerdos. Hace falta que el delito ambiental se convierta en un delito penal y que sea castigado por organismos internacionales para poder que de verdad esto se cumpla y no sea burlado como sistemáticamente se ha venido burlando por parte de los gobiernos de todo el planeta. Profesor, por cierto que esta conferencia mundial sobre el cambio climático en París, y lo dice el profesor Roberto Chacón, parece que tiene esa modalidad, ¿no? Darle libertad a cada país para que desde su propia realidad, desde su propia problemática, digamos, enfrenten el problema, pues. En el caso, por ejemplo, de Mérida, ustedes están adelantando un proyecto con vínculos con la Universidad de los Andes. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, es un proyecto que estamos adelantando la profesora Esneira Quiñones del CIDIAT y mi persona, en torno a lo que es la comunidad inmediata del CIDIAT, incluyendo por supuesto al Parque La Isla, la comunidad de La Milagrosa, la comunidad de Andrés Eloy Blanco y eventualmente otras comunidades. Lo que queremos es
primero, a través de un programa de concientización colectiva, enterar a la gente de lo que es el problema del cambio climático, qué medidas a nivel local, sobre todo, podemos empezar a tomar y cómo puede y debe participar la comunidad en ello, ¿no? La creación y la construcción de techos verdes, de jardines verticales, la plantación de árboles y sobre todo el uso de un parque que realmente no se le está dando el uso apropiado ahorita, o sea, se está subutilizando, que es el caso del Parque La Isla, como un gran centro de educación ecológica, ambiental, para la comunidad merideña, pero principalmente para las comunidades inmediatas, que son el caso de las comunidades de Andrés Eloy Blanco y de La Milagrosa, que adolecen, por supuesto, de áreas verdes y de árboles, etcétera. Entonces, es como un modelo que queremos, tanto la profesora Esneira y mi persona, queremos plantear para que eso sea replicable, y no solamente replicable, sino adoptable en el contexto comunitario. Un experimento que nos permita ver qué capacidad, no solamente de resiliencia comunitaria hay en torno a los efectos del cambio climático, sino también qué capacidad de extrapolación de esa experiencia en el resto de otras comunidades, a fin de que ya es una gran masa educada la que empieza, como decía al principio del programa. Ya están trabajando con la comunidad. Ya empezamos a hacer los primeros contactos con la comunidad, estamos en este momento formulando el proyecto. ¿La receptividad de parte de la gente positiva? Ha sido altamente positiva. Bueno. El solo hecho de que los líderes comunitarios en los consejos comunales, en las comunas, etcétera, que han estado pues en contacto con nosotros, hayan manifestado un gran interés, eso es importantísimo, sobre todo cuando se les habla que van a ser principalmente los niños los receptores de este programa, los futuros tomadores de decisiones, que por ahí es donde tenemos que comenzar. Qué bien. ¿Y el trabajo con las escuelas, por ejemplo? Precisamente, el trabajo se enfoca en tres ámbitos, ¿no? Escuela, comunidad y familia. Qué bueno. No se puede dejar cualquiera de esas aristas de por fuera, porque entonces siempre vamos a estar como en un desbalance. Necesitamos trabajar eso. Tuve la experiencia en Japón, que estuve varios meses allá, ya hace 2 años, de precisamente no solamente compartir, sino evaluar este tipo de programas 30 años después, y han sido altamente exitosos. No es porque la sociedad japonesa sea mejor o peor que nosotros, de eso no se trata. Se trata de ser organizados, se trata de ser disciplinados, y si los japoneses lo hicieron, nosotros lo podemos hacer. ¿Hay compatibilidad entre ese altísimo nivel de desarrollo industrial de Japón con la conservación del ambiente? Bueno, precisamente se vieron obligados a ello, profesor, se vieron obligados. Ellos no llegaron a los altos niveles de estándares ambientales que tengan por altruismo o por casualidad, llegaron fue por necesidad, porque si no lo hubiesen hecho, hoy en día el panorama fuera muy diferente. Profesor, vamos a un corte, identificamos el canal y volvemos ya para la última parte del programa. Ya venimos. Bien, profesor Enrique Pacheco, ya la última parte de la mirada plural. Usted como que nos ha calmado un poquito, porque de verdad que cuando uno se mete en estos tópicos, porque el tema se presta para la especulación apocalíptica, y a cada rato, ¿no?, sale por ahí el cuento del fin de la vida, el fin del mundo, y entonces es bueno conocer estos detallitos técnicos, prácticos, reales, objetivos de lo que implica de verdad las alteraciones en un cambio climático, como nos lo está explicando el profesor Enrique Pacheco. Pero, profesor, ya sabemos que la conferencia en París está abierta a permitirle a cada país enfrentar, confrontar y tratar los temas de contaminación ambiental, cambio climático, digamos, de acuerdo a su buena voluntad y con los recursos a lo mejor que dispone, que se dispone. Ahora, en Venezuela particularmente, profesor, un país petrolero, nosotros nos jactamos de ser el país con las mayores reservas petroleras del mundo, y eso es una banderita que se dice cada rato, ¿no? País que se está empobreciendo cada vez más, pero somos el de mayor reserva petrolera del mundo. ¿Qué implicaciones tendría para Venezuela que de pronto, producto de necesidades, de planes de desarrollo, se le eche mano a esa reserva de manera indiscriminada e irracional? Bueno, las implicaciones ya las estamos viendo.
cuando ha habido una política nacional hacia la reducción en la dependencia de la energía hidroeléctrica en pro del aumento de la termoeléctrica, eso es una gran incoherencia con el plan de la Nación al 2018. Sí. Eso es una gran incongruencia. Hemos visto como en la misma Mérida, aquí en el Parque Puliti, y llegando a Ejido un poco más abajo de Pan de Azúcar, tenemos una cantidad de generadores termoeléctricos. La generadora termoeléctrico del Vigía son ejemplos de eso. Nosotros somos un país que debería justamente promocionar y fomentar, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, el uso de energías limpias y renovables, como es el caso de la hidroeléctrica. La energía eólica ha sido totalmente subutilizada, por no decir no utilizada en el país, y la solar mucho menos. Ha habido pininos en La Guajira, en Paraguaná y en otras zonas, pero realmente han sido esfuerzos muy pequeños. Pero se ha alcanzado cierto nivel de uso y de competencia de pues esas muy energías poca renovables. porque la tecnología todavía Ya. sigue siendo muy costosa en comparación a la que recibimos a través del sistema interconectado nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos? Yo sigo centrándome en eso, ¿qué es lo que podemos hacer a nivel local? El tema que planteaba el profesor Chacón genera cierto ruido, cierta incertidumbre. En estos términos, ¿puede realmente una política global ser discrecional? O sea, es como que si usted tuviese una comunidad en una urbanización y cada quien va a plantar árboles según, y el que no quiera pues no lo hace y ya está. Bueno, tiene que haber una norma, tiene que haber por lo menos un piso unitario del cual partir, y de ahí sí, tomando en cuenta lo que se decía al principio, las grandísimas desigualdades que hay a nivel mundial en cuanto a la distribución de la riqueza, que le permita a los países irse adaptando y mitigando estos efectos, que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Ahora, hay un detalle, profesor, que me gustaría de verdad conocer su opinión. Esta controversia del dióxido de carbono y su incidencia en el recalentamiento global. Hay quienes dicen que es más perjudicial los cultivos de arroz, por ejemplo, que piden que emiten gases, el gas metano, que es sumamente nocivo. Los residuos de los animales, las vacas, los caballos. Es decir, ¿de qué manera deslindar muy bien la cuota de daño que generan estos procesos naturales, las arroceras, las vacas, las algas marinas, el baré, creo que se llama eso, ¿no? La acumulación de algas que sueltan yodo como gas invernadero. ¿Cuál es la situación realmente? ¿Cuál es la preocupación del CO2 en esta problemática? Bueno, el CO2 representa más del 85% de los gases de efecto invernadero. El 85%. Sí, más del 85%. En el caso del metano, efectivamente, perdón, lo que usted dice es totalmente cierto. El metano inclusive es un gas 20 veces más poderoso que el CO2, poderoso. 20 veces más. Sin embargo, representa menos del 5% de las emisiones a nivel global. Eso no quiere decir en ningún momento que no se tome en cuenta. Por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, la generación del metano, disculpe, está altamente asociada con un sistema de producción masivo, por ejemplo, de proteínas, en el caso de los feedlots, de los llamados parques industriales en los Estados Unidos relativos a la cría de ganado, etcétera. ¿Cómo no? La agricultura, todo tiene que ver porque indudablemente la materia orgánica en descomposición eso es lo que nos va a generar. Así es. Ahora, el tema realmente es el fondo, es como el tema del manejo de los residuos y desechos sólidos. No se trata de ver cuántos reciclamos o cuántas artesanías vendemos en cualquier feria y qué hacemos con esto, si nos inventamos un bombillo o un aparatico que se vea bonito. La raíz del problema es el consumo. Es el consumo, es el patrón de consumo que tenemos con un modelo económico que ha demostrado a nivel mundial que nos está llevando justamente por esta senda de una gran crisis a nivel global que tenemos. Los cerros de basura que tenemos acumulados en Mérida por todas partes. Una ciudad que muchos de sus
políticos, vamos a decir, la presentan como un modelo turístico a nivel nacional, pero qué modelo de turismo ni nada, con un teleférico que no acaba de inaugurarse, con un aeropuerto que no funciona, con las avenidas que hoy en día, los centros de las avenidas se han convertido en los grandes centros de acopios de basura en todas partes. Lamentable. Eso es parte de la incoherencia de la cual estamos hablando. Así es, ¿no? profesor. Vamos, invito a una mirada más del profesor Luis Sandia, la tercera mirada del profesor, y continuamos conversando. El CIDIAT y la Universidad de los Andes, consciente de que el cambio climático representa ese gran problema a nivel global, ha acordado con la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas la realización del segundo Simposio Nacional sobre Cambio Climático en la ciudad de Mérida. Para ello hemos recibido de la Academia de Ciencias Físicas la aprobación para poder llevar a cabo ese evento en el próximo año 2016, el cual estaremos realizando en la segunda quincena del mes de noviembre. Se ha establecido un comité organizador en el cual distintos profesores del CIDIAT, del Instituto de Ciencias Ecológicas y Ambientales, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y de otras facultades conforman un equipo de trabajo para llevar a cabo una discusión que permita enriquecer en Venezuela la visión sobre el cambio climático, qué estamos haciendo, qué debemos hacer, qué nos falta por hacer, tanto desde el punto de vista de la investigación universitaria, de la investigación y del trabajo académico, como desde las instancias institucionales. Qué actuaciones y qué medidas desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, se están llevando y se deben llevar en Venezuela para atender la problemática del cambio climático. En ese sentido, aspiramos a tener un simposio de una participación masiva, tanto de estudiantes de pregrado, de posgrado y sobre todo de especialistas de distintas universidades y centros de investigación que tienen como interés los temas de la contaminación atmosférica, el problema ambiental y el cambio climático. Profesor, esa inquietud que expone el profesor Sandia y que tiene que ver con esa interrelación necesaria entre los organismos públicos, los llamados a velar por el equilibrio, la armonía, el control del ambiente, todas esas variables que están ahí, digamos, y que usted conoce muy bien. ¿De qué manera, digamos, los organismos públicos competentes tienen oídos abiertos, están ganados con buena voluntad, con voluntad política, para oír al experto, al que sabe dónde está el problema, las incidencias del problema, los factores que inciden negativamente en esta problemática? ¿Se está trabajando en función de acordar políticas en donde se junte el conocimiento con el que tiene el poder político y administrativo? La intención existe, sin embargo la realidad es otra. La realidad es que hay algo inconexo aquí, hay un cortocircuito entre ese discurso y la acción. Justamente el planteamiento que estamos haciendo la profesora Esneira Quiñones y mi persona es hacer, es precisamente hacer, no ir tanto a la parte del discurso y el deber ser, sino empezar a hacer. Así sea una escala pequeña, aun cuando tengamos una visión holística de lo que eso podría ser. Es el aprender haciendo, es justamente eso lo que queremos abordar, porque hemos visto la intención, pero hay que definir claramente, hay que deslindar lo que es la intención de querer hacer algo y tener la voluntad para hacerlo. ¿Qué hace falta para deslindar bien y poner en práctica esa intención? Pienso que la presión del colectivo, la presión, la socialización del conocimiento, vuelvo y repito, y la presión del colectivo sobre el estamento institucional, como puede ser el caso de la misma Universidad de los Andes, del Ministerio del Ecosocialismo y Aguas, de la Gobernación del Estado, de la Alcaldía de Libertador, para que ese colectivo genere la presión necesaria en ese estamento. Mire, usted viene a buscar votos, a dictarse un discurso aquí, de hacer brocales, aceras y alumbrados, etcétera, pero aquí en esta comunidad nosotros tenemos también otras inquietudes, entre ellas la que no tenemos parte
parques, no tenemos árboles, estamos preocupados porque cada vez tenemos menos agua, somos más personas, hemos visto una evaluación cualitativa que los ríos cada vez están más secos, inclusive en las épocas de lluvia no tienen los caudales que tenían anteriormente y en las épocas de sequía prácticamente pues no hay un flujo continuo como puede ser el caso aquí concretamente en la parroquia JJ Zuna de Rodríguez en Los Curos, donde efectivamente la quebrada de Carvajal, un poco aguas abajo de Pozo Azul, se seca ya en el periodo de estiaje, o sea, en el periodo de verano. Eso está pasando. Ahora, algo muy importante. A pesar de que carecemos de la data porque tampoco ha habido una política realmente enérgica a nivel nacional de establecer buenas redes de, hidrometeorológicas para tener una base de datos y para ir construyéndolas, basta con ir a un evento, por ejemplo, como el que estuvimos el año pasado, de una reunión de distintos grupos ambientalistas allá arriba en Mucuchíes, y me llamó la atención que al unísono los productores que no son personas, vamos a decir, entrenadas y capacitadas en el campo ambiental, pero que viven de la agricultura, decían pequeños detalles como este: cada vez llueve menos, y cuando llueve, llueve más duro, y el verano cada vez es mayor. O sea, nos habla precisamente de aquello que algunos modelos han predicho, de alguna forma, de que los eventos pueden ser de mayor intensidad, de menor duración, los periodos de sequía se pueden alargar y esas lluvias torrenciales van a ocurrir más. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo interesante de este caso, profesor Márquez y comunidad ulandina y merideña, es que estamos hablando de productores que provienen de dos cuencas. La cuenca del río Santo Domingo, que está sometida a un régimen modal o unimodal, o sea, con un periodo de sequía y un periodo de lluvia, y la cuenca del río Motatán y la del Chama, que son bimodales. O sea que indistintamente de los dos regímenes hidrometeorológicos a los cuales están sometidos, los efectos que ellos perciben, que no han cuantificado, pero que lo están percibiendo porque son los primeros, vamos a decir, en estos afectados por la merma en la producción agrícola, situación tan grave hoy en día en el país, precisamente por la carencia de alimentos, como todos saben. Esos son reflejos de que la comunidad empieza a sentir los efectos del cambio climático. Cuando uno ve, por ejemplo, que en los bloques de Los Curos, en el último periodo de estiaje o de sequía, se estaba bombeando agua desde tanques cisterna a los tanques de los edificios, porque la quebrada de la Carvajal se había quedado sin agua. Mire, esos son ejemplos inequívocos de los efectos que puede tener ese cambio climático a nivel local, y no estamos haciendo absolutamente nada, sino poniéndole pañitos calientes encima de las cosas. ¿Sabe qué, profesor? Se me ocurre ahorita, por ejemplo, toda esa terminología técnica, que es muy bueno que la gente la perciba desde un punto de vista de buen entendimiento, ¿no? Sería muy bueno que usted se comprometiera aquí con el canal a hacer una especie de micros conceptuales, digeribles para esa audiencia. Cuando usted habla, por ejemplo, de estos niveles de lluvias, de calores, eso tiene una complejidad técnica que bien valdría la pena, digamos, traducirla para la audiencia. Y claro, yo creo que este canal estaría ganado para impulsar un proyecto de esa naturaleza. Profesor, vamos a la mirada del profesor Roberto Chacón, la última mirada del programa, y continuamos entonces conversando ya en las partes de conclusión del programa. Profesor Roberto Chacón. Con respecto al cambio climático, hay mucha hipocresía a nivel internacional. Hay algunos gobiernos, por ejemplo, como el de Australia, que es más sincero. La comisión que estaba haciendo el estudio sobre los efectos del cambio climático sobre el continente de Australia, pues presentó un informe bastante detallado, importante, y señalaba medidas que habían que tomarse urgentemente para reducir las emisiones de CO2. Resultado, el gobierno destituye la comisión y se niega a reconocer que el cambio climático sea la causa de los daños ambientales que se están enfrentando. Hay otros gobiernos que hacen todo lo contrario, que tienen un discurso ambientalista, que dicen que están combatiendo las emisiones de CO2, que están reduciendo accidentes ambientales y que están luchando por la preservación de la naturaleza. Caso Venezuela, últimos 15 años, el discurso ha sido ecológicamente seductor,
porque han venido señalando de que ellos están plegados con la lucha por la defensa del medio ambiente. Resultados: eliminan el Ministerio de Ambiente, que era un ministerio que era pionero en América Latina y se había formado con gente muy bien preparada, equipos de expertos que funcionaban, que trabajaban y que habían creado sistemas importantes para la defensa de la naturaleza. En Venezuela se desmanteló sin ninguna justificación. Segundo, PDVSA, que tenía unos centros de investigaciones y que hacía seguimientos permanentes sobre cualquier accidente que se produjera, y que a su vez también trataba de reducir al máximo posible los accidentes de PDVSA en el lago de Maracaibo. De 40 al año pasaron 40 al mes. Esos son los resultados de un gobierno que dice ser protector de la naturaleza. Profesor, ahí deja el profesor Roberto Chacón una gran inquietud. Sí, ¿Cómo superar el discurso? ¿Cómo pasar del ambiente como ideología liberadora y revolucionaria para ponerse justamente a concretar política y práctica? Bueno, como le decía anteriormente, medios de comunicación como este son fundamentales para eso. Hay que divulgar esta problemática, hay que hay que moverle la mata, vamos a decirlo así, a la comunidad, para que entienda de que esto no es una cuestión de fantasía, ni de películas, ni de nada de eso, que eso ya nos está ocurriendo. Lo que pasa es que no lo estamos documentando, pero lo estamos sufriendo. Claro. Claro está, profesor, y es importante también que se sepa, hay que contextualizar las cosas. Hoy en día, cuando nuestras preocupaciones se van más hacia otros temas, como es la consecución de algún recurso para lograr algún alimento, las largas colas y toda esa problemática, pues el tema ambiental, por supuesto, que siempre lo ha sido un tema relegado, pero hoy en día es relegado a un cuarto y a un quinto plano, ¿no? Sin embargo, la esperanza existe, porque esto no es cuento, lo hemos visto en las comunidades, lo hemos visto en los niños, lo hemos visto en los maestros, a los cuales nos les hemos aproximado de una forma honesta, de una forma sin ningún otro interés que no sea el interés del colectivo, porque al final, toda política gubernamental, en cualquiera de sus niveles, sea nacional, regional o municipal, toda política institucional, como podría ser la política de divulgación o la política de investigación de una universidad como es la Universidad de los Andes, ¿quién debe ser la receptora de esos beneficios? Es la comunidad. Claro que Sino sí, ¿qué sentido claro. tiene? Sino ¿qué sentido tiene? Entonces, de allí que lo que estamos planteando nosotros es justamente empezar a trabajar con la comunidad desde el mismo momento de la gestación del proyecto, porque el proyecto es para la comunidad y eventualmente va a ser la comunidad la beneficiaria de ese proyecto, y va a ser la única capaz de asegurar la sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad del proyecto no se fundamenta entre que un profesor diga que es bueno o un alcalde diga que es lo que debería ser. La sostenibilidad del proyecto se basa en que la comunidad adopte el proyecto, Claro. genere un sentido de pertenencia y entonces lo ejecute y le haga el seguimiento adecuado. Profesor Enrique, éxito, porque su Muchas éxito gracias. nos va a arropar a nosotros favorablemente, ¿no? Sí. Porque creo que la problemática que usted nos pintó hoy nos permite a nosotros entender que ciertamente existe el fenómeno, está aquí, está conviviendo con nosotros, pero que con voluntad, con mística, con trabajo práctico, con menos discurso y menos ideología, podemos aliviar el drama de este hermoso planeta que es nuestra casa, pues nuestro hogar, nuestra madre. Amigos, ahí queda eso. Sáquenle provecho, profundicen en el conocimiento, vayan a los libros y nos vemos la próxima semana. Gracias.